Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este conjunto de videos sobre la clasificación de suelos. En esta oportunidad hablaremos sobre el sistema de clasificación SUCS. Antes de ahondar dentro de este sistema, necesitamos obtener algunos conocimientos básicos. El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, Unified Soil Classification System, por sus siglas en inglés, lo propuso originalmente Arthur Casagrande en el año de 1942. Posterior a esto, fue adoptado por el United States Bureau of Reclamations y el US Army Corps of Engineers. En la actualidad, este sistema se utiliza prácticamente dentro de todo el trabajo geotécnico, así como la ingeniería civil. Para clasificar en ese sistema existen ciertos prefijos y sufijos, los cuales corresponden a los tipos de suelos y los subgrupos respectivamente. Así pues, si quisiéramos decir que una arena es bien graduada o mal graduada, mediante SUCS diríamos que es un SW o un SP respectivamente. Ahora, entrando directamente a lo que son los pasos para lograr una clasificación mediante SUCS, tenemos como primer paso el observar a la malla número 200 o específicamente observar el porcentaje de material que pasa de esta malla. En este caso, si más del 50% del material pasa de la malla número 200, estaremos hablando de un suelo fino. Pero por el contrario, si menos del 50% pasa de la malla número 200, estaremos hablando de un suelo grueso. Cada uno de estos tiene un sistema de pasos diferente. En el caso del suelo fino, se deriva directamente a la carta de plasticidad de Casagrande, donde, mediante su límite líquido y su índice de plasticidad, se podrá determinar si la muestra es bien una arcilla o un limo de alta o baja plasticidad. En el caso de los suelos gruesos, se prosigue con el segundo paso, el cual es observar la malla número 4. Específicamente y similar al caso de la malla número 200, si más del 50% del material pasa de la malla número 4, estaremos hablando de arenas. Pero, por el contrario, si menos del 50% pasa de esta malla, estaremos hablando de gravas. Habiendo determinado la clasificación en la malla número 4, se procede con el tercer paso, que sería observar la malla número 200 nuevamente. Específicamente, como ya sabemos, observar el porcentaje que pasa de esta malla. Y en este caso tendríamos una subdivisión en tres posibles casos. El primero de estos, si hablamos de menos del 5% de finos que pasan la malla número 200, lo subdividimos en 4 grupos, 2 de arenas y 2 de gravas, específicamente hablando de arenas mal graduadas o bien graduadas o gravas mal graduadas o bien graduadas. Como segundo caso tenemos cuando los finos oscilan entre el 5% y el 12%. En este caso tenemos una subdivisión de 8 en total, 4 para arenas y 4 para gravas. Y como tercer y último caso tenemos cuando la cantidad de finos es mayor al 12%. En estos casos, y similar al primero, solo habrán 4 clasificaciones, 2 para arenas y 2 para gravas. Ahora la pregunta es, ¿cómo clasifico o cómo sé? Ahora, para lograr un mejor entendimiento, se procederá a realizar algunos ejemplos sobre la clasificación por el sistema SUCS. Para el suelo 7 se presenta el cuadro con los siguientes datos. El porcentaje que pasa a la malla número 4 es de 99, el porcentaje que pasa a la malla número 200 es de 57,
su límite líquido es de 54 y su límite de plasticidad es de 28. Siguiendo los pasos que se mencionaron anteriormente, lo primero que debemos hacer es observar la malla número 200. Como ya saben, si es mayor a 50 va a ser un suelo fino, si es menor a 50 va a ser un suelo grueso. En este caso, si observamos, vemos que la malla número 200 tiene 57% de material que pasa de esta. Entonces, estaremos hablando en este caso de un suelo fino. Aplicando entonces los límites de Atterberg, los cuales son el índice de plasticidad, el límite líquido y el límite plástico. Como ya sabemos, tenemos el límite líquido que es 54, pero nos falta el índice de plasticidad. Este pues es el resultado de la diferencia entre el límite líquido y el límite de plasticidad, obteniéndose entonces que el índice plástico es de 26. Teniendo estos datos, nos trasladamos directamente a la carta de plasticidad de Casagrande, en donde usaremos el límite líquido y el índice de plasticidad obtenidos para clasificar este suelo. Tenemos el eje X como el límite líquido, un 54, y en el eje Y como el índice de plasticidad a un 26. En la intersección de ambas rectas es el punto donde se encuentra nuestro suelo, y como podemos observar, estamos hablando de un CH, o en otras palabras, una arcilla de alta plasticidad. Ahora, como segundo ejemplo, tenemos al suelo 8 y el cuadro de datos que se nos presenta. El porcentaje que pasa de la malla número 4 es del 71%, el que pasa de la malla número 200 es del 11%, tiene un límite líquido de 32, un límite plástico de 16 y un coeficiente de uniformidad y un coeficiente de curvatura de 4.8 y 2.9 respectivamente. Procedemos nuevamente con la malla número 200, observando que solo el 11% pasa de esta, por lo que en este caso estaremos hablando de un suelo grueso. Procedemos con la malla número 4 y observamos que un 71% pasa de esta. Por lo tanto, y siguiendo lo anteriormente mencionado, tenemos o estamos hablando en este caso de una arena. Volviendo de nueva cuenta con la malla número 200 y sabiendo que solo el 11% de material pasa de esta, tenemos entonces o nos encontramos entonces en el segundo caso, que vendría a ser cuando los finos se encuentran entre el 5% y el 12%. En ese caso deberíamos averiguar cuál de las 8 clasificaciones entre arenas y gravas corresponde a este suelo. Ya sabemos, gracias a la malla número 4, que estamos hablando de arenas, así que nuestra búsqueda se reduce a la mitad. Al estar hablando del segundo caso, procederemos a aplicar ambos criterios, que son la granulometría y los límites de Atterberg respectivamente, reduciendo un poco el espacio usado para darnos más lugar a seguir resolviendo. Tenemos que su coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura para el suelo 8 son de 4.8 y 2.9 respectivamente. Y ya teniendo la granulometría de este caso, procedemos a obtener los límites de Atterberg. Como se observa en la tabla, ya tenemos el límite líquido y el límite plástico. Faltaría hallar su índice de plasticidad, el cual, como sabemos, se consigue de la diferencia entre el LL y el LP, obteniéndose así que el índice de plasticidad para el suelo 8 es de 16. Ahora, teniendo el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, observamos que no cumplen el criterio de granulometría para arenas bien graduadas, por lo que en este caso será una arena mal graduada. Ahora, prosiguiendo con los límites de Atterberg, nos trasladamos a la carta de plasticidad de Casagrande, donde ubicaremos el límite líquido y el índice de plasticidad para así obtener si este suelo es una arcilla o un limo. Utilizando los límites de Atterberg, el límite líquido y el índice de plasticidad, nos damos cuenta que la intersección se ubica dentro de el grupo de arcillas
de baja plasticidad. Entonces, teniendo todos los datos ya claros, se procede a decir que el suelo 8 es un SP-SC. En otras palabras, es una arena pobremente graduada con arcillas de baja plasticidad. Esto es todo por el video de hoy, espero los haya ayudado.